Hola, ¿cómo están todos? En este video hablaremos sobre población, muestra y muestreo. Mi nombre es Leonardo Albitres Flores, comencemos. Vamos a hablar sobre población y muestra. Nuestra población va a ser el conjunto total de los individuos a los cuales nosotros queremos acceder, de los cuales nosotros queremos investigar y tenemos un interés, pero tiene que estar definida en un tiempo y lugar. Por ejemplo, pacientes del Hospital Loaiza en el 2023. Y nuestra muestra va a ser una parte, una porción de esta población, y en lo posible tenemos que lograr que sea representativa, que mantenga características similares a la población, para que nosotros, al hallar un estadístico de nuestra muestra, podamos hacer una inferencia hacia nuestra población. Y como dice Vito, nuestra muestra debería ser representativa, es decir, tener características similares a la población. Idealmente esto se va a conseguir con el muestreo al azar. Al azar, nosotros nos aseguramos, de alguna manera, que nuestra muestra mantenga similares características a la población. A diferencia de cuando no se realizan al azar, son seleccionadas por conveniencia, no nos aseguramos que tenga totalmente esas características de la población. Incluso el azar puede darnos muestras no representativas, pero es muy baja la probabilidad que suceda eso. Continuamos. Tenemos a la población general y para llegar a nuestra población objetivo de estudio nosotros vamos a seleccionar algunas cosas. Y tenemos nuestros criterios de inclusión, exclusión y reemplazo. En este caso se engloba como criterios de selección. Y para llegar a nuestra muestra utilizamos un muestreo. Aquí tenemos un esquema general de la población y muestra. Nosotros tenemos al total de la población general a la cual nosotros quisiéramos acceder. Luego tenemos a nuestra población objetivo, que es aquella que cumple con los criterios de selección que tenemos. Sin embargo, no tenemos los datos de toda esta población objetivo. Para ello nosotros tenemos el marco muestral que engloba los datos de la población a la que podríamos acceder. Dentro de este marco muestral tenemos datos de gente que sí nos interesa seleccionar en nuestro estudio, que es nuestra población accesible, y también tenemos datos de participantes que no queremos seleccionar en nuestro estudio. De nuestra población accesible nosotros aplicamos el muestreo y nosotros tenemos una muestra seleccionada. Aquí nosotros vemos que hay gente que no es capaz de responder, gente no contactada, no alcanzada, que queda fuera de nuestra muestra. Dentro de nuestra muestra también vamos a tener gente que puede rechazar nuestro estudio, no quiere participar, y solo tenemos una parte más pequeña que es la muestra alcanzada. Es de esta muestra alcanzada de la cual nosotros vamos a hacer el análisis y vamos a tratar de inferir hacia nuestra población. Unidades de muestreo y unidades de análisis. Hay que tener mucho cuidado aquí porque podemos confundirnos, ya que en algunos estudios la unidad de muestreo va a ser la misma que la unidad de análisis. La unidad de muestreo va a ser la unidad mínima en la cual nosotros podemos dividir a nuestra población para realizar nuestro estudio. Y la unidad de análisis va a ser aquella que ingresa hacia nuestro análisis, de donde nosotros podemos tomar datos. En algunos casos, como en estudios en hospitales, la unidad mínima de muestreo van a ser los pacientes, según nuestro estudio, y la unidad de análisis también serían los pacientes. En cambio, en estudios poblacionales, es más común que nosotros seleccionemos hogares y dentro de los hogares nosotros tomemos unidades de análisis, que en este caso serían los individuos. El marco muestral, como mencioné previamente, es una lista donde vamos a encontrar la totalidad de nuestras unidades muestrales. No necesariamente va a tener datos de toda la población. Supongamos un censo, en realidad no llega al 100% de la población, siempre tiene un pequeño margen de error o gente no contactada. Este marco muestral nos va a permitir acceder o contactar a las unidades de muestreo. Idealmente debería contener la totalidad. Como vimos, es casi imposible. Por ejemplo, la lista de pacientes hospitalizados en el Hospital ABC entre 2020 y 2022. Lista de pacientes atendidos en consultorio externo de endocrinología en el 2022. Lista de estudiantes de medicina de la Universidad de XYZ en el 2019.
lista de habitantes en la Ciudad de México, en esto trataríamos de un censo, o mapa de hogares de un distrito, hablamos del censo de hogares. Muestreo y tipos de muestreo. Va a ser el método mediante el cual nosotros vamos a obtener una parte de nuestra población. Esta parte o subconjunto debería ser representativo de la población. Podemos recalcar el debería, ya que no siempre se puede obtener esto. Los tipos de muestreo, según el mecanismo de selección, probabilístico o no probabilístico, en este caso lo vamos a hacer a través del azar, según el tipo de elemento muestreado, sean elementos, sean conglomerados, según el número de etapas, de única etapa o multietápico, es decir que podemos aplicar diferentes tipos de muestreo en diferentes etapas de la selección de nuestra muestra, según el marco muestral de una lista de elementos o de un área poblacional. Pasos para realizar un muestreo. Comenzamos definiendo nuestra población y debemos determinarla en tiempo y espacio, en tiempo y lugar. Por ejemplo, personas con diabetes que se atienden en el hospital ABC en 2022. Otro ejemplo podría ser médicos peruanos activos en 2013. Luego vamos a seleccionar un marco muestral. Aquí nosotros tendríamos que poder obtener una lista, un registro de toda la población posible de la cual nosotros queremos hacer el estudio. Aquí sería, por ejemplo, el listado de pacientes de este hospital de ese año. Y por ejemplo, en médicos peruanos es un poco difícil obtener esta lista completa, quizás no se pueda conseguir. Luego vamos a seleccionar un muestreo, sea aleatorio, sistemático, por conglomerados, etc. Aquí, por ejemplo, para las personas queremos hacer censal, es decir que podemos solicitar datos de todos los pacientes atendidos en ese año. Y en los médicos, quizás ya que no tenemos este marco muestral, tengamos que hacerlo por conveniencia, es decir, ver quiénes nos pueden contestar. Podemos aplicar una encuesta online. Luego vamos a calcular el tamaño de nuestra muestra o nuestra potencia estadística si nosotros ya tenemos una base de datos. Ahora, determinar, luego de aclarar algunos detalles estadísticos, quiere decir que vamos a definir cuál va a ser nuestro margen de error, que nosotros podemos aceptar, cuál va a ser la proporción de la población que queremos encontrar, etc. Aquí, ya que tenemos nuestra base de datos, vamos a hablar de una potencia estadística y aquí vamos a calcular un tamaño de muestra, por ejemplo, 350. Ahora sí, a recolectar los datos y vamos a tratar de incluir a todas las personas que han sido seleccionadas previamente. En este caso vamos a hacer las revisiones quizás de las historias clínicas o alguna base de datos que podamos conseguir del hospital. Y en el caso de los médicos, pues ver quiénes pueden contestar esta encuesta a través de redes sociales, envío a grupos de médicos, etc. Sociedades. Tipos de muestreo. Vamos a ver en general dos tipos, probabilísticos o no probabilísticos. El muestreo probabilístico, cada unidad va a tener la misma probabilidad de ser elegida. Es decir, todas pueden ser seleccionadas de la misma forma. Esto nos ayuda a que podamos tener una muestra representativa. Aquí tenemos muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, estratificado, conglomerados o multietápico. En lo no probabilístico, las unidades no siempre tienen la misma posibilidad de ser elegidas o no se puede determinar exactamente la probabilidad de inclusión. Tenemos el muestreo por conveniencia, bola de nieve, muestreo por cuotas, etc. Hablaremos más a detalle en el siguiente video. Gracias.